Un día regresé del trabajo y encontré a mi madre y a mi hermana paradas en mi departamento. Listas para mudarse. Qué lindo de tu parte renovar este lugar para tu hermana, dijo mi mamá. En tus sueños, respondí. Cuando pasas toda tu vida siendo el fácil de tratar, la gente empieza a asumir que simplemente te dejarás pisotear para siempre. Que sonreirás a través del dolor, que asentirás cuando te claven el cuchillo y que, de alguna manera, seguirás presentándote a las cenas familiares con un regalo y un gracias. Ese fui yo durante la mayor parte de mi vida, el confiable, el pacificador, el que siempre resolvía las cosas en silencio en el fondo mientras las voces más fuertes tomaban el centro del escenario. Pero hay un límite de cuántas veces alguien puede poner a prueba tu paciencia antes de que algo dentro de ti simplemente se rompa. Tengo 26 años y, hasta hace 6 meses, creía que tenía una relación decente con mi mamá. ¿No genial? No finjamos que alguna vez nos abrazamos tomando un café, pero era funcional, civilizada. Hablábamos cada semana, por lo general sobre cómo le iba a mi hermana o qué hacían los hijos de mi primo. La típica charla trivial, el tipo de cosas que escuchas a medias mientras lavas los trastes. Nunca noté lo unilaterales que eran esas llamadas hasta que todo estalló. Mi hermana Lucía tiene 29 años y mientras crecíamos, ella era la tormenta mientras yo era el refugio. Cada familia tiene esa dinámica. Un hijo que quema la gracia ajena como si fueran cerillos y otro que aprende en silencio a mantenerse alejado del humo. Lucía siempre estaba empujando los límites. Chocó un coche a los 17 y le compraron uno nuevo en menos de una semana. Dejó la universidad 2 veces, salió con tipos que daban todas las señales de alerta posibles y de alguna manera, ella siempre era la víctima. Mi mamá, por razones que nunca he entendido del todo, la trataba como a un adorno de cristal, frágil y precioso, sin importar qué tan afilados fueran sus bordes. Yo, en cambio, era resistente, autosuficiente, sin necesidad del mismo tipo de ayuda. Al menos así lo expresaba ella. Me mudé en el segundo en que cumplí 18 años, ahorré cada centavo de mi trabajo de medio tiempo, me salté las vacaciones de Semana Santa, me perdí fiestas y trabajé los fines de semana porque sabía que, si alguna vez quería un lugar propio, nadie me lo iba a regalar. Y después de 8 años de matarme con trabajos extra y vivir por debajo de mis posibilidades, por fin lo logré. Compré un departamento pequeño y un poco deteriorado en una zona de la ciudad que no era tan elegante, pero sí tranquila. No era mucho, pero era mío. Las paredes tenían un amarillo opaco. El piso rechinaba cerca del baño y los gabinetes de la cocina tenían jaladeras que se caían si jalabas muy fuerte. Pero el lugar tenía potencial. Más que eso, tenía un significado. Pasé todos los fines de semana de los siguientes 3 meses arreglándolo. Pinté las paredes de un suave azul grisáceo del que me había enamorado en un blog de diseño de interiores. Reemplacé yo mismo los azulejos rotos de la cocina después de ver demasiados tutoriales en YouTube. Incluso instalé un sistema de repisas flotantes en la sala para exhibir algunos libros y plantas. No tenía mucho, pero cada pequeña cosa en ese espacio tenía una historia detrás. El sofá lo conseguí en Mercado Libre por una ganga y lo retapicé con mi amiga Elena durante 3 fines de semana impulsados por pura pizza. El mueble de la televisión era mi viejo escritorio, reutilizado y pintado de negro mate. Era mi primer hogar de verdad, y me entregué en cada centímetro cuadrado. Mi mamá vino una vez durante las renovaciones. Se quedó en medio de la sala mientras yo le explicaba cómo había resanado el panel de yeso yo mismo y asintió lentamente, distraída. Sus ojos pasaron de los zoclos sin terminar al ventilador de techo que aún no había instalado. Entonces dijo, Lucía está pasando por una mala racha, ¿sabes? Puede que pronto necesite un lugar donde quedarse. Parpadeé, mirándola con un desarmador en una mano y una brocha goteando en la otra. Estoy seguro de que encontrará una solución, dije, sin darle mucha importancia. Lucía siempre necesitaba algo, y de alguna manera, alguien siempre aparecía para salvarla. Pero hubo algo en la forma en que mi mamá me miró en ese momento, como si yo estuviera aferrándome a algo que ella aún no había decidido si yo merecía o no. Lo ignoré. Solo era otro comentario casual sobre Lucía en un mar de comentarios sobre Lucía. Para entonces, ya me había entrenado para no reaccionar. Era más fácil así. No quería empezar una pelea, especialmente no mientras por fin estaba construyendo algo propio. Unas semanas después, por fin me mudé.
Dormí en ese sofá de Mercado Libre la primera noche porque mi cama no había llegado, y ni siquiera me importó. Solo recuerdo estar acostado ahí, mirando hacia el techo recién pintado y sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. Como si finalmente hubiera salido de la sombra de alguien más para entrar en mi propia vida. Por primera vez, no le debía nada a nadie. Sin romies, sin caseros, sin ruido, solo yo y mi pequeño departamento. Ni siquiera se lo dije a la mayor parte de mi familia extendida. No intentaba presumir, solo quería disfrutarlo en silencio. Mi mamá lo sabía, por supuesto. Incluso vino un par de veces después de que me mudé, siempre con un ligero tono de sorpresa en su voz. Es muy acogedor, decía, pasando los dedos por la barra de madera de la cocina que pasé 2 fines de semana entintando. Luego, inmediatamente cambiaba de tema hacia algún drama sobre la última ruptura amorosa de Lucía o sus problemas con el coche. Yo asentía, ofrecía un apoyo genérico e intentaba cambiar de tema. Debí haber sabido que algo andaba mal cuando empezó a preguntar sobre mi horario de trabajo. ¿Trabajas hasta tarde los jueves?, preguntaba durante una de nuestras llamadas de fin de semana. ¿Oh, todavía vas a ese gimnasio al otro lado de la ciudad? ¿A qué hora sueles salir? Era raro, pero de nuevo, lo ignoré. Tal vez solo intentaba hacer conversación. Entonces, un viernes por la noche, después de un largo día en el trabajo, llegué a casa y me di cuenta de que mi llave no funcionaba. Al principio pensé que había agarrado la equivocada. La agité, la giré, incluso revisé mi cartera para asegurarme de que no me estaba volviendo loco. Pero no, era la misma llave que había usado todos los días durante los últimos 2 meses. Toqué confundido, esperé, y toqué de nuevo, más fuerte esta vez. Estaba empezando a entrar en pánico cuando escuché movimiento adentro. Pasos, luego voces, y entonces la puerta se abrió. Ahí, parada en mi departamento, estaba Lucía, con el cabello recogido en un chongo despeinado, usando una sudadera que reconocí como mía de la preparatoria. Sosteniendo una copa de vino como si acabara de acomodarse para una noche relajante. Me miró como si yo fuera el intruso. Mateo, dijo, parpadeando como si yo acabara de aparecer sin invitación. ¿Qué haces aquí? Solo me quedé mirándola. No podía formar palabras. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba pasando. Este es mi departamento, dije finalmente. ¿Qué haces tú aquí? Tuvo el descaro de parecer molesta. Mamá dijo que casi nunca estabas en casa y yo necesitaba un nuevo comienzo. Mi contrato de renta terminó y no podía seguir quedándome con Diego después de que terminamos. Entonces retrocedí, con los latidos del corazón retumbando en mis oídos. ¿Ella te dio una llave? Lucía no respondió, pero pude verlo todo en su rostro. Cambiaste la cerradura, dije lentamente, más para mí mismo que para ella. Ustedes cambiaron la cerradura de mi departamento. Lucía se cruzó de brazos. Mamá dijo que tenía más sentido que yo me quedara aquí. De todos modos casi no estás en casa y yo lo necesito. Me di la vuelta y caminé directo hacia mi coche, con las manos temblando. No sabía qué estaba haciendo ni a dónde iba. Solo sabía que si me quedaba un segundo más, iba a decir algo de lo que no podría retractarme. Y la peor parte, al salir en reversa del estacionamiento, fue verla de reojo a través de la ventana sentándose de nuevo en mi sofá. El que yo había retapizado, el que pasamos 3 fines de semana arreglando. Ahí fue cuando supe que esto no era un malentendido. No era una situación temporal. Ellas planearon esto, y ahí fue cuando todo cambió. Cuando digo que me senté en mi coche durante más de 1 hora esa noche, lo digo literalmente. Con el motor apagado, los faros atenuándose y el teléfono vibrando con 2 llamadas perdidas de mi mamá y un mensaje de texto de Lucía que decía, no quise molestarte. Regresa cuando te hayas calmado. Lo leí 3 veces. Calmado. Ella estaba viviendo en mi departamento, usando mis cosas, bebiendo vino de una copa que compré en una tienda de segunda mano por 10 pesos y de la que estaba orgulloso. Y ahora ella me decía que me calmara. No respondí. Simplemente me quedé mirando a través del parabrisas hacia la oscura calle suburbana, tratando de procesar cómo había sucedido esto.
Como me había convertido en el que tocaba una puerta cerrada mientras mi hermana se instalaba en un hogar que construí con rodillas raspadas y bebidas energéticas llevadas al límite. La traición no fue ruidosa. No fue explosiva. Fue sutil, fría, calculada. Terminé quedándome a dormir en la casa de un amigo esa noche. Un viejo compañero de la universidad, Miguel, que no hizo muchas preguntas, solo me dio una cobija y me dijo, ¿estás bien? Y yo dije, sí, aunque claramente no lo estaba. No dormí mucho. A la mañana siguiente, manejé directo a mi edificio de departamentos y me estacioné al otro lado de la calle. No estaba seguro de qué estaba haciendo, pero no iba a simplemente desaparecer. Necesitaba respuestas. Un cierre, justicia. Si es que eso aún existía en esta situación. Pero cuando salí del coche y volví a intentar usar mi llave, nada había cambiado. Lucía seguía ahí. Toqué más fuerte esta vez, con más ruido. Después de un minuto, la puerta se abrió y, esta vez, mi mamá estaba parada junto a ella. No sé si me estaban esperando o qué, pero todo parecía escenificado. Mi mamá tenía los brazos cruzados. No parecía sorprendida de verme. Tenemos que hablar, dijo. Sí, no me digas. Entré, y mis ojos recorrieron rápidamente la sala. Los zapatos de Lucía sobre mi tapete, su maleta de gimnasio derramando ropa por el piso, mi librero reorganizado. Una foto enmarcada de ella y su exnovio estaba ahora en mi mesa auxiliar, como si esto fuera un Airbnb que ella estaba haciendo suyo. Me quedé ahí, con la mandíbula apretada, y mi mamá se lanzó a lo que solo puedo describir como un sermón. Mateo, corazón, sé que estás molesto, pero tienes que ver el panorama general aquí. Lucía ha pasado por mucho. La ruptura, le embargaron el coche, perdió el trabajo. Punto, y ese es mi problema ahora. Mi voz sonó más afilada de lo que pretendía. Le diste una llave de mi lugar sin preguntar. Cambiaste mis cerraduras. Mi mamá agitó una mano con desdén, como si yo estuviera siendo dramático. No las cambiamos. Solo llamamos a un cerrajero. Eso es literalmente cambiarlas, le solté. Lucía puso los ojos en blanco. Dios, Mateo, tampoco es como si estuviera destruyendo el lugar. Casi ni vives aquí. Siempre estás trabajando o en casa de Miguel. Eso me pegó diferente. Se lo había dicho a ella en confianza una vez cuando me preguntó por qué aún no me había comprado una consola de videojuegos, demasiado ocupado para usarla. No me di cuenta de que estaba guardando esa frase para usarla más tarde como munición. Mi mamá dijo, tienes un buen trabajo. Eres estable. Lucía no lo es. Ella necesita esto más que tú. Y ahí estaba. La frase que rompió algo dentro de mí. No fue la llave, ni el sofá, ni siquiera las cerraduras. Fue esa frase, ella necesita esto más que tú. No porque se lo hubiera ganado, no porque se lo mereciera, sino porque estaba batallando. Y en el mundo de mi mamá, batallar era una moneda de cambio. Significaba que todos los demás tenían que doblegarse ante eso. Me volteé hacia Lucía. ¿Cuánto tiempo pensabas quedarte aquí? Ella se encogió de hombros. Hasta que encuentre algo mejor. Tal vez unos meses. No es como si tuvieras prisa. Puedes venir cuando quieras. Cuando quieras. Como un visitante en mi propia casa. Ahí fue cuando me fui. No dije ni una palabra, solo caminé. Podía escuchar a mi mamá diciendo algo a mis espaldas, pero sonaba ahogado, opacado por el zumbido en mis oídos. Ese fin de semana, no regresé. Me quedé con Miguel e intenté concentrarme en el trabajo, pero estaba cayendo en una espiral. Me habían robado mi lugar seguro, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cada vez que pensaba en el dinero que había invertido en ese lugar, en las horas que pasé eligiendo colores de pintura, en los nudillos lastimados por armar los muebles a mano, se me revolvía el estómago. ¿Y mi mamá? Ni siquiera me llamó para ver cómo estaba, ni una sola vez. El martes, finalmente me quebré e intenté llamarla. Directo al buzón de voz. Luego intenté con Lucía. Hola. Contestó como si fuéramos viejos amigos poniéndose al día. Quiero que te vayas de mi departamento, le dije.
Silencio. Luego, risas. ¿Es en serio? No estoy bromeando, se burló ella. Mamá dijo que podía quedarme. Apreté el teléfono con más fuerza. Mamá no es dueña de ese departamento. Yo lo soy. Es legalmente mío. Otra pausa. Entonces dijo algo que todavía hace que se me hiele la sangre. Bueno, ella tiene la llave de repuesto, así que técnicamente puede dejar entrar a quien quiera. Ese fue el momento en que supe que esto no era solo falta de consideración. Esto era malicia. No planeaban irse en el corto plazo. Habían decidido juntas que mi independencia era negociable. Esa semana empecé a juntar el papeleo, escrituras de propiedad, acuerdos de la administración del condominio, detalles de los pagos. Hice una cita con un amigo abogado que apenas conocía, solo para averiguar qué podía hacer. Fue directo: eres el dueño legal. Si ella se niega a irse, puedes iniciar un juicio de desalojo. La palabra desalojo se sentía tan surrealista, como si yo fuera algún arrendador de caricatura con bigote agitando un bastón a un inquilino. Pero ella no era una inquilina. Era mi hermana. Y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de lo profundo que llegaba su sentido de tener derecho sobre lo mío. Porque la cosa no se detenía en el departamento. Unos días después, pasé a recoger algunas de mis cosas, una caja de herramientas que había dejado en el closet del pasillo. Toqué primero por un remanente de cortesía. Lucía abrió la puerta, apenas levantando la vista de su teléfono. ¿Y ahora qué?, murmuró. Entré y vi el daño. Mis suculentas estaban muertas. La repisa que había instalado estaba medio colapsada, sobrecargada de basura. Las paredes raspadas. El lugar olía a una rara combinación de loción corporal de vainilla y comida para llevar. Mi casa parecía un cuarto de estudiantes después de la semana de exámenes. Ni siquiera pregunté. Pasé de largo y abrí el closet. Oye, me gritó. No puedes simplemente entrar así como si nada. Me di la vuelta, atónito. ¿Entrar como si nada? Este es mi departamento. Entrecerró los ojos. No mientras yo viva en él. Esa fue la gota que derramó el vaso. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de notas de voz y le di a grabar. Soy Mateo Vargas. Soy el dueño legal de este departamento. Mi hermana Lucía se ha negado a irse y ha cambiado las cerraduras sin mi consentimiento. ¿Me estás grabando?, chilló. Sí, le dije. Recibirás noticias de un abogado. Me fui sin decir una palabra más. 2 días después, le envié un correo electrónico a mi mamá. Ni una llamada, ni un mensaje de texto. Un correo. Formal, frío, profesional, efectivo. Con efecto inmediato, a Lucía ya no se le permite permanecer en mi departamento. Cualquier negativa a desalojarlo resultará en acciones legales. He hablado con un abogado y presentaré una demanda si es necesario. Si tiene pertenencias personales que desee recoger, puede hacerlo dentro de las próximas 48 horas bajo supervisión. No hubo respuesta, no por horas. Luego, finalmente, una respuesta corta: estás cometiendo un grave error. Es tu hermana. La familia debe ayudarse mutuamente. Si así es como pagas el amor, te compadezco. Sin disculpas, sin reconocimiento de lo que habían hecho, solo culpa. Clásico. Pero luego vino el giro que no vi venir. A última hora de ese viernes por la noche, recibí una llamada de la recepción del edificio. El conserje sonaba confundido. Señor Vargas, hay una pequeña situación en su departamento. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de situación? Bueno, su hermana y su mamá están aquí discutiendo a gritos. Seguridad tuvo que subir. Se están peleando por unos muebles. Ni siquiera agarré mi chamarra. Salí corriendo. Para cuando llegué, había 3 personas paradas en el pasillo afuera de mi departamento, el administrador del edificio, un guardia de seguridad y mi mamá, moviendo los brazos de un lado a otro, alzando la voz, con la cara roja.
Lucía estaba parada en el umbral sosteniendo un cojín de mi sofá como si fuera un escudo, gritando algo sobre que la mitad le pertenecía porque ella me había ayudado a escogerlo en Mercado Libre. Estaban literalmente discutiendo por mi sofá, el sofá que Elena y yo habíamos retapizado. El administrador se dirigió a mí como si yo fuera el único adulto en la habitación. Señor, ¿puede explicar qué está pasando? Tomé una respiración profunda y fue entonces cuando dije las palabras que pondrían en marcha toda la cadena de eventos: este es mi departamento. Ninguna de las dos vive aquí. Quiero que las saquen. El administrador levantó una ceja. ¿Estás seguro? Asentí. Y entonces, por primera vez en mi vida, observé cómo mi mamá, mi propia madre, era escoltada fuera de mi casa. Y Lucía me miró como si hubiera cometido alta traición. Pero no sentí culpa. Ya no. Porque en ese momento, algo dentro de mí finalmente encajó en su lugar. Yo no era el fácil de tratar. Simplemente ya no iba a jugar bajo sus reglas. Ojalá pudiera decirles que verlas salir fue un momento glorioso y empoderador, que me quedé ahí de pie con los brazos cruzados como en la escena final de una película, con la banda sonora subiendo de volumen detrás de mí mientras por fin se hacía justicia. Pero la verdad es que me desplomé en el suelo en el segundo en que la puerta se cerró detrás de ellas. El cojín del sofá por el que Lucía había estado discutiendo seguía en el suelo. Su tela estaba estirada por donde ella se había aferrado a él como a un salvavidas. Un símbolo extraño de lo retorcido que se había vuelto todo. Ese sofá no era solo un mueble. Era un proyecto, un recuerdo, una metáfora. Y ahora parecía un trofeo de guerra. Me quedé sentado ahí, con los hombros encorvados, mirando la abolladura que había dejado su maleta. El ligero olor a su loción corporal aún persistía como el humo después de un incendio. Técnicamente había ganado, pero no sentía que hubiera ganado. Me sentía destrozado. Los días siguientes fueron borrosos. Pedí unos días en el trabajo, no porque quisiera, sino porque no podía concentrarme. Mi teléfono se mantuvo en silencio, excepto por un par de mensajes de Miguel preguntándome cómo estaba. ¿Estás bien, hermano? ¿Necesitas una cerveza o unas 10? No respondí de inmediato. No sabía cómo explicar que la persona que más me había lastimado no era una exnovia o un compañero de trabajo, era mi madre. Y que no era una herida limpia. Era una herida de años, complicada, con muchas capas, como una costra que finalmente se arrancó para revelar que nunca había sanado bien en primer lugar. Finalmente, tuve noticias de mi mamá. Llamó 4 días después. Dejé que mandara a buzón. Su mensaje fue corto. Sin saludos, sin disculpas, solo, espero que estés orgulloso de ti mismo. Lucía se está quedando conmigo ahora. Está destrozada. Has roto a esta familia. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no se iba a disculpar. Ni ahora, ni nunca. En su mente, yo era el villano por establecer límites, por negarme a sacrificar lo que había construido por el bien del caos de alguien más. Y darme cuenta de eso me rompió. Esa noche, me acosté en mi cama, mi propia cama por fin, y me quedé mirando el ventilador de techo que yo mismo había instalado, viendo girar las aspas. Había hecho todo bien. Trabajé duro, me mantuve callado, no pedí mucho. Y aún así, no fue suficiente. Pensé seriamente en vender el departamento. Simplemente empacar todo y empezar de cero en otro lugar. Tal vez en una ciudad nueva, con un trabajo nuevo y un número de teléfono nuevo. Borrar todo el capítulo y fingir que nunca pasó. Pero luego algo me detuvo. Creo que fue la tabla del piso cerca del baño. Esa que siempre rechinaba al pisarla, sin importar qué tan cuidadoso fueras, la que había planeado arreglar una docena de veces, pero que en secreto me gustaba porque hacía que el lugar se sintiera real, habitado. ¿Mío? Me levanté, caminé a la cocina y preparé una cafetera entera a las 11:30 de la noche. Luego abrí mi laptop y escribí una lista titulada Lo que aún controlo. Tenía 2 puntos, mi tiempo, mi espacio. Eso era todo. Todo lo demás, la familia, las emociones, las relaciones, parecía un campo minado. Pero esas 2 cosas, esas seguían siendo mías. Así que empecé con lo que podía controlar. A la mañana siguiente, tiré a la basura todo lo que Lucía había tocado.
No en una purga dramática y llena de rabia, sino metódicamente, en silencio, como quien talla para borrar un grafiti. Su champú, sus envases de comida para llevar, las sudaderas viejas que dejó tiradas en el piso, incluso las tazas de café que había traído de casa de mamá, despostilladas y sin hacer juego. Luego pasé la siguiente semana reclamando el departamento, no solo físicamente, sino mentalmente. Volví a pintar la pared que ella había raspado al arrastrar su maleta. Un verde bosque profundo, intenso y limpio. ¿Mío? Pedí una manta nueva para reemplazar la que ella había manchado de vino. Reorganicé el librero, compré un tapete nuevo y cambié todos los focos del lugar. Incluso compré uno de esos difusores aromáticos e hice que todo el departamento oliera a cedro y cítricos en lugar de ansiedad y resentimiento. Poco a poco, respiro a respiro, empecé a respirar de nuevo. Miguel vino un fin de semana con un six de cervezas y una mirada de confusión en el rostro. Este lugar se ve diferente, dijo, dejándose caer en el sofá ahora impecable. Lo está, dije. Asintió lentamente y luego me miró de reojo. ¿Estás bien? Me encogí de hombros. Ahí la llevo. Me pasó una cerveza. Para que lo sepas, esa fue la historia más loca que he escuchado en mi vida. Y todavía la estoy viviendo, murmuré. Sí, bueno, lo manejaste mejor que yo. Yo habría incendiado el lugar. Me reí y se sintió real. Por primera vez en mucho tiempo. Ahí fue cuando empezó el cambio. No una gran explosión, solo pequeños cambios. Un giro sutil hacia la sanación. Empecé a volver al gimnasio. No porque quisiera abdominales ni nada de eso, sino porque necesitaba un lugar donde poner la rabia, la confusión, el duelo. Dejé de contestar las llamadas de mi mamá. Al principio, se sentía como contener la respiración bajo el agua. Pero con el tiempo, se volvió más fácil, incluso liberador. Configuré mi teléfono en modo no molestar todas las tardes. Después de las 7 de la tarde dejé de revisar las redes sociales y empecé a escribir un diario. Una noche escribí, solía pensar que ser una persona madura significaba mantener la paz. Ahora creo que significa proteger tu paz. Pegué eso en el refrigerador. Con el tiempo, me inscribí en una clase local de carpintería. Algo totalmente al azar. Nunca había trabajado con madera más allá de la pesadilla ocasional de armar muebles de IKEA, pero necesitaba algo táctil, algo a lo que pudiera darle forma con mis manos. Para la tercera semana, había hecho una pequeña mesa auxiliar con uniones de cola de Milano y una cubierta de nogal. Estaba chueca y se tambaleaba, pero era mía. El instructor, un hombre mayor llamado Raúl, me dio una palmada en la espalda y dijo, «¿Tienes buen ojo para esto?» «Apenas estoy aprendiendo», dije. «Y no lo estamos todos», sonrió. Mientras tanto, la vida fuera del departamento seguía su curso. Se abrieron vacantes para ascensos en el trabajo. No los tomé todavía, pero volví a sentir el impulso. La ambición que había enterrado bajo el modo de supervivencia estaba despertando. Un viernes por la tarde, mi gerente me preguntó si consideraría ser mentor de una nueva empleada. Dudé. Apenas lograba mantenerme a flote yo mismo. ¿Cómo iba a guiar a alguien más? Pero dije que sí. Su nombre era Mariana, de 22 años, recién graduada de la universidad, llena de ideas y nervios. Verla hacer preguntas e iluminarse con cada pequeño éxito me recordó por qué había empezado en este trabajo en primer lugar. «Eres muy paciente», me dijo un día. Parpadeé. «¿Cómo?» «Explicas las cosas como si realmente te importara que las entienda». Sonreí. ¿Alguien hizo eso por mí alguna vez? No era cierto. Nadie lo había hecho realmente, pero yo quería ser esa persona para alguien más. Por esas fechas, Lucía publicó una foto en Instagram de su nuevo departamento tipo estudio. La miré fijamente durante un minuto entero. Claramente era el sótano de mi mamá arreglado con unas luces en serie y un filtro. Su descripción decía, a veces la vida te obliga a reconstruir. Y a veces eso es una bendición disfrazada. Ni una mención de mí, ni una disculpa, solo una versión curada de la verdad en la que ella era el fénix y yo el fuego. No le di me gusta, no comenté, no dije ni una palabra porque ya no necesitaba que reconociera lo que me había hecho. Me había quitado algo, sí,
Pero yo había recuperado algo a cambio. Una noche, regresé a casa de mis clases y me quedé de pie en la entrada del departamento, solo observando. La pared verde, la mesa nueva, el ligero aroma a cedro y limón. Ya no parecía una zona de guerra. Parecía un hogar. ¿El mío? Ahí fue cuando tomé la decisión. Saqué mi laptop, abrí un documento en blanco y lo titulé, El siguiente movimiento. Y en la parte de arriba escribí, buscar abogado. Porque mientras yo había pasado los últimos meses sanando, ellas no se habían detenido. Me había enterado a través de una prima que mi mamá le había estado diciendo a la gente que yo las había echado a la calle y les había robado el departamento. Y Lucía estaba solicitando un préstamo usando mi dirección en su historial de residencia. Ahí fue cuando supe que esto no había terminado. Todavía no. Pero esta vez, no estaba reaccionando desde un lugar de dolor. Esta vez, estaba planeando y estaba listo. Es extraño cómo llega la claridad. No como un trueno, sino como la luz del amanecer atravesando unas cortinas gruesas. Lenta, sutil, implacable. Un minuto estás sentado en silencio tratando de olvidar lo que te hicieron, y al siguiente te das cuenta de que olvidar no es justicia, es solo silencio disfrazado. Y yo ya no estaba interesado en el silencio. Lucía y mi mamá habían cruzado una línea que no podía descruzarse. No solo habían violado mi espacio. Habían convertido mi amabilidad en un arma, la habían torcido hasta hacerla ver como una debilidad, la habían explotado y esperaban que yo les diera las gracias por ello. Durante meses, había internalizado todo el asunto, tratando de darle sentido, tratando de sanar. Pero sanar no significa fingir que no pasó. Significa hacer algo al respecto. Así que hice la única cosa que debía haber hecho meses atrás. Abrí un bloc de notas legal, escribí la palabra venganza en la parte superior, no en mayúsculas como un villano de película, sino en minúsculas y subrayada, y comencé a redactar un plan. Sin gritos, sin dramas, sin quemar puentes innecesariamente, solo consecuencias tranquilas, pacientes e innegables. El primer paso fue investigar, y tenía mucho por hacer. Empecé por indagar en todo lo que pude encontrar sobre derechos de propiedad, leyes de ocupación y regulaciones sobre cambio de cerraduras. Guardé en marcadores foros de propietarios, juntas de inquilinos y blogs legales de bienes raíces. Incluso consulté un subreddit donde la gente compartía historias sobre cómo desalojar a familiares paracaidistas. No estaba solo en este tipo de traición. Resulta que hay todo un género de personas ahí afuera que han tenido que pelear por lo que ya era suyo. Cuanto más aprendía, más estratégico me volvía. Yo ya sabía que Lucía había intentado usar mi dirección en una solicitud de préstamo. A una de mis primas más jóvenes se le escapó por accidente en un chat grupal de la familia, dijo algo como, no sabía que ustedes dos estaban viviendo juntos otra vez. Eso fue lo que dijo la tía Carmen. Eso destapó una caja de Pandora para la que no estaba preparado. Pero me alegraba de que se hubiera destapado, porque ahora tenía pruebas. Verán, Lucía nunca actualizó su dirección oficialmente cuando se mudó a mi casa. Simplemente usó la mía. Probablemente pensó que no importaba. Pero usar la residencia de alguien sin permiso en un documento legal o financiero. Esa es una línea que no se puede ignorar. Y yo iba a presionar sobre eso. Así que llamé a una abogada. No al amigo de un amigo que había visto meses antes. Quería a alguien afilada, profesional, un pitbull de traje. La encontré después de sumergirme en un hoyo negro de reseñas en línea. Su nombre era Jimena Rojas, de unos 40 años, extremadamente directa y con una lista de clientes llena de dueños de pequeños negocios y disputas familiares mezquinas que se habían puesto feas. Le envié un correo largo y detallado. Me llamó en menos de 24 horas. Leí tu mensaje, me dijo. Suena a que tu hermana y tu madre van de copilotos en un auto que no es de ellas. Esa es una forma de decirlo, respondí. Se rió por lo bajo. ¿Quieres tierra arrasada o una daga de terciopelo? Hice una pausa. Algo intermedio. No quiero destruirlas. Quiero que entiendan que cruzaron una línea y asegurarme de que no puedan volver a hacerlo. Puedo trabajar con eso, dijo. Nos reunimos en su oficina 2 días después.
Se sentó frente a mí, hojeando capturas de pantalla impresas, mensajes de texto, documentos de la administración del condominio y estados de cuenta bancarios que yo había organizado en una carpeta de argollas. Nunca había estado tan preparado para nada en mi vida. Cuando terminó, asintió una vez. Esto está limpio. Tienes comprobantes de propiedad, un rastro de papel, intención comprobable. Diablos, hasta tienes la manipulación emocional por escrito. ¿Ese mensaje de voz de tu mamá? Silbó. Esa es la prueba, en un caso civil por acoso si quisieras interponerlo. Parpadeé. Ni siquiera pensé en eso. Bueno, yo sí, dijo, cerrando la carpeta de golpe. Esto es lo que vamos a hacer. Y ahí fue cuando empezó el plan. Empezamos de a poco. Primero, la licenciada Rojas redactó una carta de cese y desistimiento dirigida a Lucía. Firme, basada en hechos, sin emociones. En ella se establecía que nunca había sido una inquilina legal, que su uso de mi dirección en documentos financieros era una infracción, y que cualquier futura falsedad resultaría en acciones legales inmediatas. Incluso incluía la exigencia de que retirara cualquier pertenencia personal que aún estuviera en la propiedad dentro de los siguientes 10 días hábiles, o serían desechadas. La carta se envió por correo certificado y correo electrónico, con acuse de recibo al domicilio de mi mamá. No supe nada durante una semana. Luego, llegó un correo de Lucía. «Guau, qué maduro, Mateo. Ni siquiera fuiste capaz de tomar el teléfono. ¿En serio me estás amenazando con una abogada ahora después de todo lo que he pasado?» No respondí. Se lo reenvié a la abogada. Ella sonrió. Perfecto. Manipulación emocional clásica. Lo usaremos si es necesario. Luego vino la segunda fase, el fraude de domicilio. Jimena presentó una denuncia ante la Conducef. Luego, presentamos un reporte por escrito al buró de crédito que Lucía había usado en su solicitud, respaldado con los registros de propiedad y las fechas exactas. Esto no se trataba de meterla a la cárcel. Se trataba de bloquearla para que no volviera a usarme. Lo siguiente fue contactar a la administración del condominio para solicitar formalmente que se le bloqueara el acceso a cualquier invitado asociado con Lucía o con mi madre sin mi consentimiento por escrito. El administrador estuvo más que dispuesto a cumplir, sobre todo después de que le mostré la grabación que seguridad había tomado la noche del incidente del sofá. Esa grabación. Olvidé mencionarlo. Pedí una copia y la vi más de una vez. No era solo una discusión. Era mi mamá gritando sobre cómo yo le debía a Lucía un lugar donde quedarse. Lucía intentando desconectar mi televisión mientras el guardia de seguridad le apartaba las manos. El descaro puro y duro captado en cámara como un mal reality show. No lo publiqué en ningún lado, pero lo guardé por si acaso. Luego vino la parte social. No iba a emprender una campaña de desprestigio familiar, pero tampoco quería quedarme callado. Así que hice algo sutil. Subí una sola foto a Instagram, la pared verde de mi sala, mi nueva mesa auxiliar, una taza humeante encima, con la descripción: reconstruir significa reclamar lo tuyo, ladrillo por ladrillo. Sin dramas, sin nombres, pero todos sabían lo que significaba. Y eso aparentemente les ardió, porque en menos de 24 horas recibí un mensaje de mi mamá. Mateo, esa publicación fue mezquina e innecesaria. Nos estás haciendo quedar mal. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero y luego respondí: yo no tengo que hacerlas quedar mal. Ustedes solitas lo hicieron. No respondió, y no necesité que lo hiciera. Por estas fechas, empecé a juntar aliados, pero discretos. Primos que siempre habían susurrado sobre el favoritismo pero que nunca lo decían en voz alta. Una amiga de la familia que admitió haber visto las grietas desde hace años, pero que no quería involucrarse. La gente empezó a contactarme. Oye, hermano, no sabía que había estado tan mal la cosa. Siempre me pregunté por qué a Lucía le perdonaban tanto. ¿O tu mamá le ha estado diciendo a todos que echaste a Lucía a la calle sin previo aviso? ¿Es cierto? Y por primera vez, no evadí el tema. Dije la verdad. Sí. Ella robó mi llave, se apoderó de mi casa y cambió las cerraduras. Mi mamá la ayudó. Les di semanas para irse.
Se negaron, así que tuve que escalar la situación. La gente se quedó callada después de eso, pero dejaron de llamarme el villano. Mientras tanto, Jimena me ayudó a redactar una carta para mi compañía hipotecaria, asegurándome de que agregaran una alerta para prevenir cualquier firma conjunta o consulta a mi nombre. Agregamos una alerta de fraude en mi historial crediticio. Bloqueé todo por completo, porque esto ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de proteger lo que había construido. Y una vez que estuve seguro de que cada puerta legal se les había cerrado, esperé. Porque sabía que algo se acercaba, algo grande. Y cuando llegara, estaría listo. No llegó todo de golpe. Eso es lo que pasa con las verdaderas consecuencias. No suelen aparecer con una banda sonora dramática o un vídeo viral. Se cuelan como la niebla, en silencio, inevitables. Empezó con alguien tocando a mi puerta. Abrí y me encontré a un mensajero sosteniendo un sobre con mi nombre impreso cuidadosamente en el frente. Adentro había una carta de la abogada Rojas, con una nota engrapada en la parte superior. Pensé que querrías una copia física de esto. Disfrútalo. La carta en sí era una notificación oficial de una de las agencias de crédito confirmando que se había eliminado una dirección fraudulenta de una solicitud de préstamo activa y que la solicitante había sido notificada. La redacción era seca, burocrática, pero el peso detrás de ella. Esa fue la primera ficha de dominó en caer. Unos días después, supe de mi prima Mónica. Es una de las pocas familiares en las que todavía confiaba. Inteligente, observadora, siempre un poco demasiado callada en los eventos familiares. Me envió un mensaje que simplemente decía, a Lucía le negaron el préstamo. Hubo un gran escándalo en la casa de la tía Carmen. Te está echando la culpa a ti. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Yo no le quité nada. Simplemente dejé de darle. Porque eso era lo que siempre había sido, dar y dar y dar hasta quedarme sin nada. Tampoco era solo el préstamo. Aparentemente, Lucía había estado planeando usar ese dinero para abrir una especie de negocio de bienestar. Una de esas tiendas pop-up que venden cuarzos y tés herbals carísimos en un local que ni siquiera había asegurado todavía. Ya había ordenado inventario, le había contado a sus amigos y presumido al respecto en sus redes sociales. Ahora, sin el préstamo, todo se vino abajo. Su Instagram se mantuvo en silencio durante 3 semanas, y luego de repente reapareció con una nueva publicación, tomándome un descanso de la energía tóxica, protegiendo mi paz. Clásica Lucía. Mientras tanto, recibí un correo del comité de la administración de mi edificio. Uno de los residentes había presentado una queja de que 2 mujeres estaban intentando entrar repetidamente al edificio usando un código de acceso desactivado. Se les negó el acceso cada vez gracias al bloqueo que yo había puesto. Pregunté si los vídeos de seguridad confirmaban quiénes eran. Me respondieron con una captura de pantalla. Ahí estaban, mi mamá y Lucía de pie afuera de las puertas de cristal de la entrada. Mi mamá estaba visiblemente furiosa, mientras Lucía miraba su teléfono como si el código solo estuviera tardando en cargar. Guardé la imagen, no por rencor, sino por tener evidencia, porque sabía lo que se venía a continuación. Y efectivamente, una semana después, mi mamá volvió a llamar. Después de semanas de silencio, después de meses de hacerme sentir culpable y de medias verdades, finalmente dejó un mensaje de voz que empezaba con, tenemos que hablar. No es lo que piensas. Lucía simplemente ha estado bajo mucha presión últimamente. No escuché el resto. Lo guardé, se lo reenvié a la abogada y bloqueé el número, porque ahora tenía todo por escrito y era momento de usarlo. Jimena me ayudó a redactar un aviso legal formal, algo que nunca pensé que le enviaría a mi propia familia. Incluía documentación de los intentos de allanamiento, mal uso de mi dirección, ocupación ilegal previa y la negativa a desalojar cuando se les pidió. Citaba las leyes locales. Mencionaba posibles procedimientos por acoso civil. Era hermoso. Se lo enviamos tanto a Lucía como a mi mamá por correo certificado. Esta vez, el silencio fue inmediato. Sin llamadas, sin correos, sin publicaciones de energía tóxica. Solo silencio. Hasta que una mañana recibí una llamada de un número que no reconocía. Casi dejo que se vaya al buzón hasta que el instinto me dijo que contestara. Era mi tío, el hermano mayor de mi mamá.
No habíamos hablado en años. Mateo, me dijo, sé que no hablamos mucho, pero solo quería decirte que he estado viendo cómo se desenvuelve todo esto y creo que hiciste lo correcto. No supe qué decir. Él continuó, hablé con tu mamá. Está alterada, pero le dije directamente que la regó. Tú construiste algo. Y ella trató de regalarlo como si no importara. Hizo una pausa. Tú no eres el malo aquí. No dejes que ella te haga sentir que lo eres. Y así como así, el aire cambió. Había pasado tanto tiempo sintiéndome como el villano de la historia de alguien más. Pero ahora, veía la verdad. Yo nunca fui el villano. Simplemente dejé de interpretar el papel de víctima. Ese fin de semana, Miguel volvió a visitarme. Nos sentamos en el sofá, mi sofá, comiendo pizza y viendo una terrible película de terror en Netflix. A la mitad de la película, me dio un codazo. Te ves más ligero, dijo. Lo estoy, respondí. Porque lo estaba. El departamento por fin se sentía mío de nuevo. No solo las paredes y los muebles, sino el espacio, la energía, la libertad. Se acabó dudar de cada paso. Se acabó el preguntarme qué iba a encontrar al llegar a casa. Se acabó sentirme como un invitado en mi propia vida. Solo paz. Una semana después, recibí una carta en el correo. Escrita a mano. Sin dirección de remitente. Era de Lucía. Casi no la abro, pero la curiosidad me pudo más. Decía, supongo que conseguiste lo que querías. Estoy de vuelta en casa de mamá por ahora. Ella apenas me habla. Todos piensan que soy una especie de sanguijuela ahora. Gracias por eso. No espero tu perdón, pero pensé que debías saber que realmente me lastimaste. Sé que la regué. Pero no creí que llegarías a extremos tan drásticos con tu propia familia. En fin, espero que tu precioso departamento haya valido la pena. La leí 2 veces, luego la doblé con cuidado y la metí en un cajón. No porque planeara guardarla, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Sus palabras ya no podían torcer la verdad. Y la verdad era que sí conseguí lo que quería. Recuperé mi hogar. Recuperé mi paz. Y lo más importante, me recuperé a mí mismo. A la versión de mí que no necesitaba disculparse por establecer límites, que no se sentía culpable por decir no, que por fin entendió que familia no significa sacrificar tu cordura para que alguien más pueda evitar madurar. En los meses siguientes, seguí construyendo. El departamento se convirtió en una especie de refugio. Mis amigos venían y decían cosas como, hermano, este lugar simplemente se siente bien. Y yo sonreía sabiendo exactamente por qué. Empecé a enseñarle cosas más avanzadas a Mariana, mi alumna en el trabajo. La ascendieron y empezó a llamarme su hermano mayor laboral. Ese apodo se me quedó. Y Jimena, mi abogada, me envió una tarjeta de Navidad que decía, para mi cliente favorito, que derrocó a un imperio familiar con recibos y elegancia. Me reía a carcajadas porque, sí, así se sentía. Eventualmente, volví a ver a mi mamá en un evento familiar, la boda de un primo. Se veía más grande, cansada, desgastada por el peso de su propia negación. Cruzamos miradas una vez desde el otro lado del salón. Ella apartó la vista primero. No me acerqué a ella. No lo necesitaba. Ya no tenía nada que demostrar. Porque al final, la venganza no se trató de arruinarla. Se trató de sacarla de mi espacio, de mi control, del dominio que solía tener sobre mi autoestima. Y la conclusión. No fue ruidosa. No fue un desastre. Fue simplemente definitiva. Un corte limpio, una puerta cerrada y una llave nueva. Una que ahora solo encaja en mi mano. Porque esta vez, me aseguré muy bien de que no hubiera copias.